Bienvenidos a Horror Nocturno, el rincón más oscuro de la web. Aquí, exploraremos las pesadillas más intensas, desvelaremos secretos oscuros y nos adentraremos en el terror que acecha en las sombras de la noche. Prepara tus sentidos para sumergirte en el horror que solo puede surgir cuando cae la oscuridad. Suscríbete, activa la campana y prepárate para vivir experiencias que te dejarán sin aliento. Capítulo 1. El despertar de las sombras. El pequeño pueblo de Sombra Serena estaba envuelto en la quietud de la rutina diaria. Sus calles adoquinadas y casas de techos rojos evocaban una sensación de paz, pero algo inusual comenzaba a oscurecer el horizonte. La historia de Sombra Serena estaba marcada por un pasado olvidado, y el presente pronto se vería atrapado en las sombras que lo acechaban. Isabella, una joven de 18 años con cabellos oscuros y ojos penetrantes, era conocida por su curiosidad insaciable. Vivía con sus padres en una acogedora casa de campo en las afueras del pueblo. La calma de sus días se rompió cuando los primeros signos de amnesia se apoderaron de algunos habitantes. Personas olvidaban nombres, fechas importantes y, en casos extremos, partes enteras de sus vidas. La atmósfera de la comunidad cambió gradualmente, ahogada por una marea de inquietud. Isabella, intrigada por estos extraños eventos, comenzó a investigar. Mientras recorría las estrechas callejuelas, escuchó susurros preocupados y vio miradas nerviosas. Fue entonces cuando conoció a Rosa, una anciana de arrugas profundas y ojos llenos de misterio. Rosa, una habitante desde siempre, compartió historias de un antiguo ritual que había tenido lugar en el pueblo décadas atrás. Habló de sombras que acechaban en las esquinas, esperando ser olvidadas para manifestarse. Isabella, inicialmente escéptica, sintió un escalofrío recorriendo su espalda al escuchar la descripción detallada de los sueños que precedían a los olvidos. Esa noche, Isabella se sumió en un sueño inquietante. Se encontraba parada en el centro de un oscuro bosque, rodeada por sombras que danzaban a su alrededor. Susurros incomprensibles llenaban el aire, y una figura encapuchada se le acercó con ojos sin rostro. Despertó con el corazón palpitante, pero lo más inquietante fue descubrir que no recordaba detalles cruciales de su propia vida. Asustada y confundida, Isabella buscó respuestas. Los habitantes del pueblo compartían historias similares, pero cada uno había experimentado su propio tormento en los sueños. La paranoia se extendió, y Sombra Serena se vio atrapada en una red de misterio y olvido. La sombra de la incertidumbre se cernía sobre el pueblo, anticipando la oscura travesía que Isabella estaba destinada a emprender para desentrañar el enigma que amenazaba con devorarlos a todos. Capítulo 2. Sombras en la oscuridad. A medida que las sombras se intensificaban sobre Sombra Serena, la marea de amnesia engullía a más habitantes. El silencio ansioso envolvía el pueblo mientras las personas se aferraban desesperadamente a los fragmentos restantes de sus recuerdos. Isabella, impulsada por su propia experiencia y la creciente desesperación que se cernía sobre la comunidad, se embarcó en una misión para desentrañar la verdad oculta en las sombras. Las noches se volvieron testigos de avistamientos inquietantes. Los habitantes juraban ver sombras oscuras acechando en los rincones de sus hogares, moviéndose silenciosamente como espectros. Los murmullos de conversaciones olvidadas flotaban en el aire, creando una atmósfera sobrecogedora que se aferraba a la realidad como una niebla densa.
Isabella, armada con su valentía y determinación, inició una investigación minuciosa. Su primera parada fue la biblioteca del pueblo, donde exploró archivos antiguos y libros polvorientos. Descubrió relatos de sucesos similares en el pasado, todos vinculados a un antiguo ritual llevado a cabo por los ancestros del pueblo. Mientras profundizaba en la historia, Isabella encontró pistas inquietantes sobre la conexión del ritual con las sombras que ahora amenazaban a Sombra Serena. Leyendas hablaban de entidades oscuras invocadas durante aquel rito, seres que se alimentaban del olvido y la desesperación humana. A medida que Isabella conectaba los puntos, se dio cuenta de que el pasado y el presente estaban entrelazados de una manera que nadie había imaginado. La joven compartió sus descubrimientos con los habitantes del pueblo, pero la paranoia y la desconfianza obstaculizaban cualquier intento de unidad. La sombra de la sospecha se cernía sobre Isabella mientras luchaba por persuadir a los demás de la realidad de la amenaza que enfrentaban. Las sombras, ahora más que meras manifestaciones oníricas, se materializaban de manera más tangible, acechando a los desprevenidos y aumentando la angustia general. En su búsqueda de respuestas, Isabella se encontró con antiguos residentes que aún recordaban detalles del ritual y sus consecuencias. Sin embargo, muchos de ellos se mostraban reacios a hablar, temerosos de despertar a las sombras que yacían en lo más profundo de sus memorias. Isabella, armada con la verdad pero rodeada de desconfianza, comprendió que el camino hacia la redención y la salvación del pueblo sería más difícil de lo que había imaginado. La oscuridad que acechaba en las sombras del pasado estaba decidida a mantener sus secretos enterrados, incluso si eso significaba sumir a Sombra Serena en una pesadilla sin fin. Capítulo 3. Sueños reveladores. La investigación de Isabella sobre las sombras y el antiguo ritual la condujo hacia un territorio cada vez más oscuro. Noches tras noches, sus sueños se volvieron más intensos y reveladores, sumergiéndola en un reino donde la realidad y la pesadilla se entrelazaban de manera inquietante. En sus sueños, Isabella caminaba por los mismos callejones empedrados de Sombra Serena, pero esta vez envuelta en una penumbra que absorbía la luz. Las sombras danzaban a su alrededor, murmurando palabras indescifrables. En el corazón de la oscuridad, descubría imágenes del antiguo ritual, figuras encapuchadas, símbolos arcanos y un aura de malevolencia que impregnaba el aire. Las entidades que habían sido invocadas en el pasado comenzaron a materializarse en los sueños de Isabella. Eran figuras sombrías, sin rasgos distintivos, pero sus ojos brillaban con una malevolencia insondable. Cada encuentro con estas entidades dejaba una marca en su mente, una sensación de opresión que persistía incluso después de despertar. Con el tiempo, las fronteras entre los sueños y la realidad se volvieron borrosas para Isabella. Experimentó episodios de amnesia durante el día, confundiendo los eventos de sus sueños con su vida diurna. Las sombras, antes confinadas a la noche, empezaron a acecharla también en el mundo despierto. La paranoia y el miedo se apoderaron de ella mientras luchaba por discernir entre la verdad y la ilusión. En su intento por compartir sus revelaciones con los habitantes del pueblo, la sospecha se cernió sobre Isabella. Algunos la veían como una portadora de la maldición, una puerta abierta a las sombras que ahora amenazaban con devorar Sombra Serena por completo. Las acusaciones resonaban en las calles y la joven se encontró aislada, enfrentándose a la hostilidad de aquellos a quienes intentaba salvar. El miedo se propagó como una plaga y las sombras se volvieron más audaces en su manifestación.
Lugareños atribuían cada episodio de amnesia a la presencia de Isabella, afirmando que sus sueños eran portales hacia la oscuridad que acechaba al pueblo. La tensión alcanzó su punto álgido cuando una figura encapuchada, similar a la de los sueños de Isabella, fue avistada en las afueras del pueblo. El capítulo 3 marcó el punto de quiebre, donde la lucha de Isabella contra la sombra se volvió personal y la línea entre la realidad y la pesadilla se desvaneció por completo. La joven se enfrentaba no solo a las entidades sobrenaturales, sino también al temor y la desconfianza que se habían arraigado en el corazón de Sombra Serena. Capítulo 4. La historia enterrada. La carga de los sueños intensos y las sombras acechantes pesaba sobre los hombros de Isabella, pero su determinación la llevó más profundo en la investigación. La biblioteca del pueblo se convirtió en su refugio, donde desentrañó los oscuros secretos del antiguo ritual que había sumido a Sombra Serena en su actual pesadilla. Entre las páginas amarillentas de antiguos registros y manuscritos polvorientos, Isabella desenterró la verdad detrás de aquel ritual olvidado. Descubrió que los fundadores del pueblo, en un intento desesperado por alcanzar poder y prosperidad, realizaron un pacto con entidades oscuras. El ritual estaba diseñado para abrir un portal entre el mundo de los vivos y el reino de las sombras, permitiendo a estas entidades alimentarse de la esencia misma de la memoria humana. Con cada revelación, se desvelaron los nombres de los participantes clave en el ritual. Personas respetadas en la historia del pueblo, ahora manchadas por sus decisiones desesperadas. Isabella se enfrentó a la cruda realidad de que aquellos que deberían haber protegido al pueblo eran, de hecho, los arquitectos de su propia desdicha. Entre los nombres estaba el de la familia fundadora, los Martens, cuyos descendientes aún habitaban Sombra Serena. Las sombras, una vez liberadas por el ritual, continuaban atormentando a la descendencia de aquellos que las invocaron. Isabella se encontró atrapada en una maraña de traición y sacrificio mientras intentaba reconciliar el pasado oscuro del pueblo con su lucha presente contra las sombras. A medida que se extendía la noticia de las revelaciones de Isabella, la desconfianza creció entre los habitantes de Sombra Serena. Muchos, incapaces de aceptar la verdad incómoda, prefirieron aferrarse a la creencia de que Isabella, al descubrir el pasado, era la causante de la actual maldición. La joven se convirtió en el chivo expiatorio de la desesperación colectiva, señalada como la catalizadora del mal que asolaba el pueblo. La tensión alcanzó su punto culminante cuando una serie de eventos inexplicables ocurrieron en la casa de Isabella, alimentando aún más las sospechas. Los murmullos acusatorios se transformaron en gritos de condena mientras los habitantes, temerosos y enojados, señalaban a la joven como la verdadera causa de su desdicha. El capítulo 4 marcó un giro crucial en la trama, donde la búsqueda de la verdad de Isabella se volvió contra ella, convirtiéndola en la paria de Sombra Serena. La maldición que acechaba en las sombras ahora se alimentaba de la desconfianza sembrada entre los propios habitantes del pueblo. Capítulo 5. El precio del conocimiento. El peso de la verdad se abatió sobre Isabella como una sombra implacable. Mientras el pueblo de Sombra Serena la miraba con ojos de acusación, ella se encontró en un cruce de decisiones difíciles. Cada paso que daba hacia la resolución de la maldición parecía hundirla más en la oscuridad. Isabella, atormentada por la desconfianza y la hostilidad que la rodeaban, se enfrentó a la difícil elección de seguir adelante con su misión o retirarse para protegerse. Sin embargo, su compromiso con el bienestar del pueblo la llevó a persistir,
incluso cuando las sombras amenazaban con consumirla. Las consecuencias personales se hicieron evidentes cuando su propia familia, desgarrada por el miedo y las sospechas, comenzó a distanciarse. Los lazos que una vez unieron a los Maertens ahora se veían amenazados por la sombra de la traición ancestral. Isabella luchó contra la soledad y la angustia mientras su búsqueda de redención la separaba de aquellos a quienes más amaba. El pueblo, envuelto en un caos creciente, empezó a ver a Isabella como una amenaza más grande que las sombras que acechaban en las esquinas. Sus intentos de explicar la conexión entre el pasado y el presente cayeron en oídos sordos, y la gente clamaba por su expulsión como la única solución para liberarse de la maldición. En el oscuro crepúsculo, las entidades antes confinadas a los sueños de Isabella empezaron a manifestarse en el mundo despierto. Sombras que se deslizaban por las paredes, susurros ininteligibles en la brisa nocturna y ecos distorsionados de risas lejanas llenaron las calles. La realidad y la pesadilla se entrelazaron de manera inquietante, mientras las entidades buscaban alimentarse de la desesperación que permeaba el pueblo. Isabella, consciente de que su presencia solo exacerbaba el caos, se adentró en el bosque en busca de respuestas más profundas. Allí, entre los árboles oscuros que susurraban secretos, se encontró cara a cara con las entidades que acechaban a Sombra Serena. Cada encuentro era una prueba de su resistencia y determinación, pero también un recordatorio de la creciente amenaza que representaba para aquellos a quienes intentaba salvar. El capítulo 5 marcó el punto de inflexión en la historia, donde las decisiones difíciles de Isabella la llevaron al borde del abismo. Mientras el pueblo se sumía en el caos y las entidades se volvían más tangibles, la joven enfrentaba la encrucijada de sacrificarse por el bien común o continuar luchando contra las sombras que amenazaban con consumirla por completo. Capítulo 6. La travesía al corazón del bosque. La noche caía sobre Sombra Serena como un manto oscuro, pero Isabella se negaba a sucumbir ante las sombras que amenazaban con envolverla. Decidida a poner fin al mal ancestral, tomó una decisión audaz: adentrarse en el corazón del bosque, donde la oscuridad se entrelazaba con la realidad. El bosque, conocido por sus senderos enredados y árboles que susurraban secretos antiguos, recibió a Isabella con una atmósfera cargada de misterio. Cada paso resonaba con la crujiente hojarasca mientras se internaba en lo desconocido. La densa maleza y la penumbra conspiraban para ocultar los peligros que aguardaban. A medida que avanzaba, Isabella se enfrentó a obstáculos sobrenaturales, sombras que cobraban vida, árboles que se retorcían como espectros y un viento que llevaba ecos de risas burlonas. La misma naturaleza parecía conspirar contra su travesía, como si el bosque mismo se resistiera a que alguien desvelara sus secretos más oscuros. Las entidades, antes relegadas a los confines de los sueños y las sombras, emergieron en formas más tangibles. Ojos sin rostro observaban desde las sombras y susurros amenazadores resonaban en la oscuridad. Cada encuentro con estas presencias sobrenaturales era una prueba de la resistencia de Isabella y una muestra de la magnitud del mal que había desatado el antiguo ritual. En su travesía, Isabella se encontró con visiones que desafiaban la lógica, flashbacks de los momentos más oscuros del pasado del pueblo. Imágenes de la ceremonia ancestral y las caras de aquellos que, en su desesperación, invocaron las sombras. La línea entre la realidad y la memoria se volvió difusa, y Isabella comprendió que para liberar a Sombra Serena, debía enfrentarse no solo a las entidades sobrenaturales,
sino también a la verdad incómoda que amenazaba con desgarrar el tejido del tiempo. A medida que se acercaba al corazón del bosque, la oscuridad se intensificaba. El suelo temblaba con fuerzas invisibles y sombras danzaban a su alrededor como espectros hambrientos. Isabella, armada con valentía y determinación, se preparó para el enfrentamiento final que la aguardaba en la oscura morada de las entidades. El capítulo 6 marcó la culminación de la travesía de Isabella hacia lo desconocido, donde cada paso la acercaba más a la verdad oculta en las sombras. El bosque, testigo silencioso de la maldición que se cernía sobre el pueblo, estaba a punto de revelar sus secretos más oscuros mientras Isabella se enfrentaba a la confrontación decisiva que determinaría el destino de Sombra Serena. Capítulo 7. La confrontación final. El bosque susurraba secretos milenarios mientras Isabella se internaba en su corazón oscuro. Encontró un claro en el que la oscuridad parecía condensarse, un epicentro donde las sombras adquirían una forma tangible. Allí, entre árboles retorcidos y un aire cargado de misterio, Isabella alcanzó el punto culminante de su travesía. En el claro, un círculo de sombras danzaba en una danza siniestra. La energía sobrenatural vibraba en el aire mientras Isabella se preparaba para enfrentar la verdad detrás de la maldición. Los rostros de los ancestros del pueblo parecían materializarse en las sombras, testigos silentes de la tragedia que desencadenaron. En medio de la ceremonia ancestral resplandecía una figura encapuchada, la personificación de la oscuridad. La verdad se despegó ante Isabella cuando las sombras comenzaron a relatar la historia olvidada. El antiguo ritual no solo buscaba poder, sino también venganza por la traición que había marcado el destino del pueblo. La confrontación final estaba a punto de comenzar. Isabella, con el conocimiento recién adquirido, se enfrentó a las entidades con valentía y determinación. Los rostros distorsionados de aquellos que habían participado en el ritual miraban fijamente desde las sombras, testigos condenados de la maldición que habían desatado. Las entidades, ahora desprovistas de la máscara de la oscuridad, se materializaron ante Isabella. Eran rostros conocidos, almas atormentadas que buscaban redención. La joven se dio cuenta de que, en su sed de venganza, las entidades habían quedado atrapadas en un ciclo perpetuo de sufrimiento, alimentándose de la desesperación humana para mantener su existencia distorsionada. La confrontación se tornó emocional cuando Isabella, consciente de la conexión entre pasado y presente, buscó un camino hacia la redención. Las entidades, atrapadas en la oscuridad que ellas mismas crearon, lucharon contra la inevitabilidad de su propio destino. El claro resonó con el eco de un conflicto espectral, una batalla entre la luz y la oscuridad que definiría el destino de Sombra Serena. A medida que la verdad detrás de la sombra se desvelaba, Isabella comprendió que la única manera de romper el ciclo era liberar a las entidades atrapadas. Con lágrimas en los ojos, pronunció palabras de perdón y compasión, rompiendo las cadenas que ataban a las almas al oscuro pasado. Las sombras, liberadas de su prisión espectral, se disiparon en el aire, dejando tras de sí un silencio cargado de significado. El claro, una vez envuelto en oscuridad, se iluminó con un resplandor tenue. Los árboles parecieron suspirar aliviados, y el bosque, liberado de la maldición que lo había consumido durante décadas, recuperó su serenidad ancestral. El capítulo 7 marcó el epílogo de la confrontación final, donde Isabella, a través de su coraje y compasión, rompió el vínculo que sostenía las sombras sobre el pueblo.
El destino de Sombra Serena pendía en la balanza, y mientras las entidades encontraban la paz, el claro se llenó de un aura de redención que se extendió por todo el pueblo, marcando el fin de la pesadilla que había acechado durante generaciones. Capítulo 8. Después de la oscuridad. La luz del amanecer se filtró tímidamente entre las ramas del bosque, disipando las sombras que habían asolado a Sombra Serena durante tanto tiempo. Isabella emergió del bosque con una mezcla de triunfo y agotamiento, llevando consigo el conocimiento que había alterado el destino del pueblo. Sin embargo, las consecuencias de la confrontación final dejaron un rastro de transformación que abarcó tanto a la joven como a Sombra Serena. El pueblo despertó de la pesadilla colectiva, pero la memoria de las sombras perduraba en las mentes de los habitantes. Las relaciones fracturadas y las acusaciones dejaron cicatrices profundas en la comunidad. La figura de Isabella, aunque había sido clave para romper el maleficio, se encontró enfrentando miradas de gratitud mezcladas con recelo. La verdad, aunque liberadora, había expuesto las sombras que anidaban en el pasado del pueblo. La entidad encapuchada desapareció en la luz de la mañana, llevándose consigo las sombras que habían atormentado a Sombra Serena. Sin embargo, el precio del conocimiento y la redención fue alto. La familia Maertens, marcada por la historia oscura, se sacrificó para sellar la brecha entre los mundos. La noticia de su destino se extendió por el pueblo, generando un silencioso lamento por los errores pasados. Isabella, ahora una figura dividida entre la heroína y la paria, se enfrentó a las consecuencias personales de sus elecciones. La comunidad, aunque liberada de las sombras, tardó en aceptar la realidad. La reconciliación sería un proceso lento, mientras los habitantes procesaban la verdad y lidiaban con las cicatrices emocionales que la confrontación final dejó atrás. La joven reflexionó sobre los sacrificios realizados y las elecciones que la llevaron al corazón de la oscuridad. A pesar de la resistencia y las dudas, su valentía había sido la chispa que encendió la llama de la redención. No obstante, la luz del día no borró completamente la oscuridad que la rodeaba. La memoria de los sufrimientos pasados permanecía en su corazón, marcando su propia travesía hacia la redención personal. Aunque la maldición había sido quebrada, el legado de las sombras persistía en la memoria colectiva del pueblo. Nuevos desafíos aguardaban en el horizonte, y la historia de Isabella y Sombra Serena aún tenía capítulos por escribir. La comunidad, ahora en proceso de reconstrucción, se enfrentaría a las huellas del pasado mientras se aventuraba hacia un futuro incierto, lleno de posibilidades y desafíos desconocidos. Eso ha sido todo por hoy en nuestro viaje al lado más oscuro de la noche. ¿Se atreven a regresar para más escalofríos? No olviden suscribirse y dejar sus pensamientos en los comentarios. Que tengan dulces o terroríficos sueños.